Hola, amados hermanos de la comunidad bíblica La Roca. Qué bueno saludarles desde aquí de la comunidad de nuestra casa. Estos tiempos han sido difíciles. ¿Cómo ha cambiado de una semana a otra? Todo ha cambiado para la iglesia y para nosotros. Todos aquellos en sus trabajos también que han tenido la obligación de irse a sus casas a trabajar. Pero qué bueno que podemos comunicarnos a través de este medio, de la tecnología, que la podemos usar para cosas buenas. Y quiero decirles, hermanos, que tengamos ánimo, que perseveremos, que sigamos adelante, que no desanimemos, que la fe, al contrario, en estos tiempos de crisis, momentos difíciles, aumente en nosotros y seamos firmes, mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Eso desea Dios de su iglesia en estos momentos difíciles, a no desmayar, a no tener miedo, a no tener ese temor que en el mundo la gente está teniendo, que abarrotan los supermercados, que se agota la comida. Y no, hermanos, tenemos que vivir una vida dependiendo de nuestro Dios. Tenemos que tener ese ánimo todos nosotros, animarnos. Para eso estamos haciendo estos videos, para que nos animemos unos a otros en la fe, a que sepamos que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, que tenemos este libro hermoso, la palabra de Dios, en la cual podemos hallar el consejo, en la cual podemos hallar la paz, la sabiduría para vivir estos momentos difíciles que está viviendo el mundo entero y nuestro país en especial. Así que, amados, por este medio vamos a compartir los mensajes. Estemos pendientes cada miércoles o jueves, creo que lo vamos a estar enviando, y los domingos en la mañana. Y este tema de esta noche que quiero compartir con ustedes se llama ¿qué necesitamos en esta crisis? ¿Qué necesitamos en esta crisis? Y vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 29, del 2 al 4. Deuteronomios 29, del 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En estos textos corresponden al momento en el cual el pueblo de Israel estaba preparado para comenzar una nueva etapa en la vida de este pueblo, de la historia de este pueblo, entrar en la tierra prometida, en entrar a aquella tierra que Dios le había prometido, en la cual iba a fluir leche y miel. Pero Moisés reconocía que al pueblo le hacían falta tres cosas muy importantes, que aún el Señor no les había puesto a ellos. Esas tres cosas que tenían que saber el pueblo de Dios para poder entrar a tierra prometida. Y les dijo ahí: corazón para entender, ojos para oír, ojos para ver y oídos para oír. Estas tres palabras siguen siendo muy importantes cuando las crisis vienen a nuestra vida. Cuando vienen situaciones que cambian nuestra historia, tal como en este momento estamos enfrentando una crisis en el mundo a causa de ese virus que ha metido mucho temor al mundo y a nuestro país, a los gobernantes, a las poblaciones, a los doctores, a los científicos, a la ciencia. Este pequeño virus que ha tenido con temor a todos nosotros. Es necesario orar para que hoy en día todas las personas en el mundo podamos tener esas tres cosas claves en la vida de todo cristiano: corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Veamos cada uno de ellos por medio de la palabra de Dios. Y primer punto en este hermoso mensaje es: tenemos que tener corazón para entender que Dios nos está llamando. Tenemos que tener corazón para entender que Dios nos está llamando. Vamos al libro de Amós,
capítulo 4. Libro de Amós, capítulo 4, 6 al 12. Y dice así la palabra de Dios: buscad a Jehová. No, capítulo 4, perdón, del 6 al 12. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, dice Jehová, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esto no debe ser motivo de temor. De otra forma, queremos que Dios nos hable. ¿Cómo quería este pueblo de Israel que Dios les hablara? No habían entendido y habían venido tantas pruebas a la vida de este pueblo y no quisieron entender. Vino mortandad, vinieron peste, vino hambre, vino sequía y aún así no quisieron entender. ¿De qué otra forma queremos que Dios nos hable? Dios ha estado hablando al mundo por medio de su evangelio, por medio de la iglesia, por medio de catástrofes, por medio de terremotos, por medio de hambre. Pero millones de personas en el mundo han seguido indiferentes a la voz de Dios. Así como el pueblo de Israel, que aunque castigado, no aprendió a reconocer la voz de Dios, ni volvió su corazón a Él. Hoy estamos aún a tiempo de reconocer el llamado de Dios. Hoy no es tiempo de poner nuestra mirada solamente en la ciencia médica y en los científicos. Ahí queremos que el mundo rápido saque la vacuna para curar el coronavirus, para que este tiempo se acabe, sino que tenemos que poner la mirada en Dios. Tenemos que reconocer que nuestro Dios está tocando la puerta del corazón de todo el mundo. Posiblemente este sea el último gran llamado de Dios, hermanos, oigan. Posiblemente este sea el último gran llamado de Dios para el arrepentimiento de la humanidad. No sabemos si va Dios a utilizar otro momento difícil para que el mundo entienda y para que el mundo pueda y quiera volver a Dios. Pero si lo traemos a nivel personal, individual, a nuestra vida como hijo de Dios, ¿ya atendiste al llamado de Dios a tu vida? ¿Ya le abriste el corazón al Señor? Y aún estás a tiempo. Hoy es un tiempo de salvación. Si tus familiares, si tus vecinos aún no conocidos de Dios, es el momento que tú les compartas de este hermoso mensaje de salvación. Y segundo punto, hermanos, tenemos que tener ojos para ver las profecías que ya se están cumpliendo y estamos en los últimos tiempos. Tenemos que tener ojos para ver que las profecías que están escritas en esta palabra de Dios ya se están cumpliendo y estamos en los últimos tiempos. Mateo 24, 6 al 8. Mateo 24, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice,
porque es necesario, ¿qué dice? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Esto no debe ser un motivo de temor ni de miedo para la iglesia de Cristo, sino todo lo contrario, amados hermanos. Esto significa que nuestro Rey ya viene. ¡Aleluya! Esto significa que la venida de Cristo está pronto, y eso nos tiene que llegar de alegría, de gozo a todo el pueblo cristiano, a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Eso nos tiene que llegar de alegría, no de temor, como muchos cristianos hoy están teniendo temor. Hoy el cristiano no debe tener temor, sino que contentamiento, porque los tiempos se están cumpliendo y Cristo viene pronto por su iglesia. Pero sí debe ser un llamado para la iglesia de Cristo, para seguir predicando en tiempo y fuera de tiempo, de seguir abriendo las puertas de nuestras iglesias, que ahora, amados hermanos, el templo está cerrado, pero la iglesia sigue abierta, porque la iglesia no depende de un templo, de un lugar físico. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y iglesia podemos hacer en la casa, en nuestro hogar. Iglesia y llevar el mensaje de Cristo puede ser con el vecino, con el que ves a diario en tu trabajo. Esa es la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere y desea en estos momentos difíciles, que compartamos el mensaje de salvación. Y para seguir saliendo a las calles a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás hoy no se pueda salir a las calles a anunciar el evangelio, pero podemos compartirlo con el prójimo, con el próximo, con tu familia. ¿Cuántos hermanos, tíos, primos o vecinos que no conocen de Jesús? Que es necesario que tú llegues y les compartas de este mensaje de esperanza. Esto que está ocurriendo en el mundo ante nuestros ojos es un llamado para la iglesia. Esto que estamos viendo ahorita, que quizás yo en mi vida hasta el día de hoy nunca lo haya vivido, hermanos. Esto que estamos viviendo, estar metidos en nuestras casas, guardándonos de un virus que anda ahí haciendo daño a las personas. Que la ciencia no haya dado cura para ello. Que estamos en esta zozobra, esta incertidumbre en nuestras casas, unos con temor a que este virus no vaya a tocar a su familia. Es un llamado para la iglesia para que volvamos a cumplir el propósito que nuestro Dios nos encomendó. Es un llamado para la iglesia. Es un llamado para ti, para que Dios cumpla el propósito por lo cual fuimos llamados todos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Ese fue el mandato de Jesús a sus discípulos. No les dijo otra cosa, solo les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ese mismo mandato sigue vigente hasta el día de hoy, hermanos. Eso es lo que Dios desea de ti y de mí, que vayamos y prediquemos el evangelio de Cristo. Que ya dejemos de entretener a las personas y prediquemos el evangelio. Que ya no nos enfoquemos en hacer espectáculos cristianos, conciertos y entretenimientos. Y prediquemos de Jesús, que es lo que verdaderamente el mundo necesita. Ya la iglesia tiene que dejar ese tiempo de perder mucho el tiempo en cosas que no valen la pena. Tenemos que enfocarnos en la misión en la cual Cristo nos ha llamado, de predicar su evangelio. En 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo 4, 1 al 3, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice aquí el versículo 13, es bien importante, hermanos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No que la gente va a querer oír a esta gente charlatana que les va a decir que el mundo se está acabando, que va a pasar tales cosas. Eso le gusta oír a la gente. A estas personas que confunden el evangelio de Cristo con charlatanería. Querido amigo que lees o ves este mensaje, mira con tus ojos y reconoce que las señales se están cumpliendo, hermanos. Las señales se están cumpliendo. Que la palabra de Dios no es un juego ni es un libro que ha sido escrito para nada más animarnos. Que la palabra de Dios es verdad y que cada palabra escrita en este libro se va a cumplir. Tenemos que entender que lo que escribió Dios es serio, hermanos. Que los tiempos se están terminando. Cristo está a las puertas. Y tercer punto, hermanos. Tenemos que tener ojos. El tercer punto es tenemos que tener oídos para oír el mensaje de salvación. El segundo punto era tenemos que tener ojos. El tercero es tenemos que tener oídos para oír el mensaje de salvación. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Durante más de 2000 años, la Iglesia de Cristo ha estado predicando el mensaje de salvación, este hermoso mensaje de salvación, llamando a los pecadores al arrepentimiento y anunciando la maravillosa gracia de nuestro Dios. Millones de personas han oído el mensaje y también millones de personas lo han creído y han entregado su vida a Cristo, así como tú y yo hemos creído ese hermoso mensaje de salvación. Ese mensaje que nos cambió, nos transformó. Ese mensaje que nos cambió la forma de ver la vida. Ese mensaje que hoy podemos decir que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ese mensaje que nos ha hecho libres. Ese hermoso mensaje que necesita oír el mundo allá afuera. Pero lastimosamente hay millones también, hermanos, de personas que hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Se siguen burlando. Siguen sin querer recibir la salvación de nuestro Dios por medio de Jesús. Pero la mayoría del mundo ahora está en cuarentena. Eso nos hace recordar los tiempos en el desierto. ¿Cuántos años se lo llevó Dios al pueblo de Israel al desierto? 40 años. 40 años en el desierto. ¿Y para qué usa Dios esos tiempos en el desierto? ¿Para qué Dios los usa esos tiempos en el desierto? ¿Por qué nos lleva Dios al desierto? Y veamos aquí en Oseas. Oseas 2, 14. Oseas capítulo 2, 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré, ¿qué dice? A su corazón. ¿Por qué la llevó Dios al desierto de Israel? Para hablarle al corazón. Porque en el desierto, en la necesidad, en la crisis, Dios toca nuestro corazón. Y ahí es donde buscamos a Dios. Y es donde tenemos que buscar a Dios en la intimidad. Para ya no hablar a los oídos de las personas, sino al corazón. Dios no quiere hablar a los oídos, sino al corazón de las personas. Ya es tiempo que el mundo ponga atención a la voz de Dios. Ya es tiempo que el mundo
puede escuchar y creer en el mensaje de salvación. Y este es el gran reto de la iglesia cristiana hoy. Ese es el gran reto de nosotros el día de hoy. Porque Romanos 10 del 13 al 15, dice así, Romanos 10 del 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Mire qué importante esta porción de la palabra. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. ¿Cómo pues, dice, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Cristo. Tenemos que seguir predicando del Señor. Tenemos que seguir hablando de Dios. Tenemos que seguir compartiendo la hermosa palabra del Señor. Estamos viviendo quizá los últimos tiempos, hermanos. Pero el llamado de Dios a nosotros, como hizo con el pueblo de Israel, es que tengamos, primero, ¿qué es que tenemos que tener? Tenemos que tener corazón para entender lo que Dios nos está llamando. Y tenemos que entender que las profecías se están cumpliendo. Y tenemos que tener oídos para oír el mensaje de salvación. Esas tres cosas, amados hermanos, como Moisés entendió que el pueblo necesitaba para entrar a la tierra prometida. Tenemos que aprovechar estos tiempos en nuestras casas, hermanos. Hoy estamos ahí reunidos con la familia. Oremos. Leamos la palabra, estudiemos la palabra y aprovechemos el tiempo. Como dice ahí la gente en las redes sociales, no estamos de vacación. Y la iglesia no está de vacación. No nos reunimos en un lugar físico, pero eso no quiere decir que tenemos libertad para hacer lo que nos da la gana. Al contrario, son tiempos difíciles de crisis, donde debemos de aprovecharlos para clamar a nuestro Dios, para que la familia se una aún más, para que los matrimonios sean fortalecidos, para que los hijos sean edificados por medio de la palabra de Dios. Hermanos, no sabemos cuándo nos volveremos a ver físicamente como iglesia. Espero que sea pronto, ese es el deseo de mi corazón. Pero Dios tiene sus planes. Y mientras tanto tenemos que animarnos unos a otros, a seguir firmes en la fe, a darnos esa palabra que todos necesitamos de Dios en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga a todos y que la paz de Cristo sea en sus hogares y que sigamos, amados, clamando por nuestra iglesia, clamando por nuestra congregación, y estaremos compartiendo esta clase de mensaje para que nosotros seamos edificados como iglesia y sigamos firmes en la palabra de Dios. Bendiciones, amados. Que Dios me los bendiga a todos ustedes.